Bienvenidas y bienvenidos, queridos compañeros maestros, queridas compañeras maestras. Yo soy la maestra Estela Esparza Huerta, especialista en investigación educativa, y el día de hoy traigo para ti los 10 rasgos del perfil de egreso de la nueva escuela mexicana, particularmente el rasgo número 2, valorar la diversidad étnica, vivirla, reconocerla. ¿Y qué significa, maestras y maestros, realmente vivir, reconocer y valorar esa diversidad de México? Pues en este video vamos a explorar cómo la nueva escuela mexicana precisamente impulsa a los estudiantes a comprender y respetar la diversidad en todas sus formas: étnica, cultural, lingüística, sexual, política, social y de género. Acompáñame. Viven, reconocen, valoran esa diversidad étnica, cultural, lingüística, política, social y de género del país como esos rasgos que caracterizan precisamente una nación mexicana, a una nación diversa, a una nación con esa riqueza cultural, con esa riqueza lingüística, con esa diversidad también de opción política, sobre esa diversidad social. Y es aquí, queridos compañeros maestros y maestras, que desde las aulas vamos a construir precisamente esos valores que promuevan una sociedad más inclusiva, más justa y sobre todo más empática. Es muy importante identificar la importancia de reconocer esa valía en sí mismo y en esa diversidad. Diversidad étnica, cultural, lingüística, de género, social, política y diversidad sexual. Pues vamos a ver, maestras y maestros, que dentro de la diversidad étnica, pues vamos a promover la inclusión, ese respeto hacia los pueblos originarios, la enseñanza de lenguas indígenas como parte precisamente de este programa. Vamos a difundir la historia, reconocerla, abrazarla. Vamos a identificar esa historia, las tradiciones, las cosmovisiones de las comunidades indígenas para entrar en esa comunicación y entendimiento sobre la riqueza que tiene cada una de esas etnias o de esos grupos étnicos. Cuando hablamos de la diversidad cultural, queridos compañeros, bueno, aquí vamos a tratar el fomento de actividades culturales que integren, ¿qué, maestros? Que integren las tradiciones de distintas regiones del país. Reconozcamos que somos un México diverso, hermoso, extenso, culturalmente hablando, lingüísticamente hablando, etcétera, etcétera. Pero aquí podemos hacer dentro de nuestras escuelas, pues, eventos precisamente que celebren días festivos de diferentes comunidades para ir familiarizándonos, pues, un poquito con ellas. Cuando hablamos también, maestras y maestros, de esa diversidad lingüística, hablamos de un reconocimiento de esa riqueza lingüística que tenemos en nuestro país. Para ello, tenemos en el programa ese enfoque inclusivo de educación bilingüe, de educación intercultural, y vamos a crear espacios desde nuestra práctica, maestros, para preservar esas lenguas indígenas, pero también para que nuestros alumnos las conozcan, las comprendan, las hagan parte de esa gran diversidad, que dejen de ser invisibles ante los ojos de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Cuando hablamos de esa diversidad de género, pues hablamos de una educación en igualdad de género desde edades tempranas, erradicar poco a poco esos estereotipos a través de actividades escolares, en el aula, con el uso de distintos materiales pedagógicos. Pero es bien importante, maestros, la promoción precisamente de esa participación equitativa de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes
en todas las áreas del conocimiento y del deporte. ¿Qué quiere decir con esto? Que vamos a hacer las cosas, ese entendimiento desde la praxis, que se viva la experiencia. Cuando hablamos de la diversidad sexual, pues claro que nos enfocamos a esa educación para el respeto, sobre todo, de todas las orientaciones, de todas las identidades de género. Y vamos aquí a hacer campañas precisamente de prevención de la discriminación, pues a través de charlas con los niños, con talleres para padres, asesorías sobre derechos humanos. Vamos a visibilizar a las familias diversas y sobre todo también sus derechos. Cuando hablamos de una diversidad política, aquí, compañeros, pues vamos a enfatizar la enseñanza sobre ese pluralismo político y sobre todo la importancia en una vida democrática, en esa vida que nos genere oportunidades, en esa vida donde haya una procuración de paz, ¿verdad? Entonces vamos aquí, maestras y maestros, también a promover políticas de inclusión para nuestros estudiantes en alguna situación de vulnerabilidad. Hay que nuestra voz sea escuchada. Cuando hablamos también de diversidad social, pues aquí literalmente son las acciones que vamos a llevar desde las aulas y las escuelas para combatir la exclusión social, pero también la exclusión educativa. Es muy importante promover precisamente la equidad en el acceso a esos recursos educativos, a ese servicio educativo y cada vez fomentar poco a poco esa inclusión, pero como parte de una cosmovisión, como parte de un ejercicio de vida, un ejercicio de todos los días. Y estas acciones, maestras y maestros, pues reflejan el gran compromiso que tiene la nueva escuela mexicana precisamente en implicar una educación donde los estudiantes reflexionen, analicen, actúen frente a diferentes culturas, en diferentes roles sociales, en analizar el ambiente y el ámbito político, respetar esa diversidad de género y sobre todo, maestras y maestros, es muy importante pues la creación precisamente de esos espacios donde se fomente la diversidad desde el pensamiento crítico. Siempre el pensamiento crítico va a salir al escenario porque es un eje articulador que además está plasmado directamente en los 10 rasgos del perfil de egreso, específicamente en el número 10. Y es ahí donde se reconoce, donde se implica una educación a los estudiantes para que reflexionen, se informen, analicen, actúen frente a esas diferencias culturales, sociales, políticas y de género, respetándolas y valorándolas, maestros. Esto es muy, muy, muy importante y vamos aquí a echar mano de distintos formatos y materiales. Primero, el uso de materiales diversos y sobre todo plurales. Vamos a integrar en el aula pues textos, vamos a enriquecer nuestra biblioteca de aula, vamos a hacer uso de videos, de obras artísticas que representen distintas culturas, géneros y sobre todo formas de vida. Vamos a diseñar actividades que comparen y contrasten diferentes puntos de vista sobre un tema y sobre todo incentivar la creación de proyectos a través de los contenidos donde nuestros estudiantes investiguen sobre la cultura, sobre las comunidades distintas a la suya, que conozcan y se empapen también de su propia historia. Modelar valores de respeto y de equidad. Aquí vamos a implementar prácticas inclusivas, maestros, dentro del aula, como cuáles: el respeto a las distintas formas de aprendizaje, a las distintas formas de expresión, actuar como un ejemplo de respeto y sobre todo de neutralidad al abordar estos temas porque son temas sensibles. Establecer normas claras, maestros. ¿Sobre qué? Sobre la aceptación y la convivencia en el salón de clases.
Incorporación de temas actuales y relevantes, vamos a organizar quizás por ahí noticieros, eventos, donde haya precisamente acontecimientos actuales, pues relacionados con la diversidad en toda la extensión de la palabra, recalcando siempre la inclusión. Debatir sobre políticas públicas de una manera respetuosa, de una manera propositiva. ¿Para qué? Para promover precisamente el análisis y conectar con los valores que fomenta precisamente la nueva escuela mexicana. La creación de espacios de diálogo reflexivo. Esa creación de espacios pues nos va a permitir realizar debates, mesas redondas sobre un tema de interés. Y aquí vamos a invitar a nuestros estudiantes a expresar sus opiniones, a escuchar otras perspectivas, a analizar casos reales o históricos de discriminación y sobre todo las consecuencias para promover esa empatía y sobre todo esa comprensión. Entonces vamos a usar preguntas críticas, por ejemplo, ¿por qué es importante valorar las diferencias? Y se me ocurre otra, ¿cómo afectan los prejuicios, por ejemplo, en las personas? Que precisamente embonan a este ejercicio de pensamiento crítico. Desarrollar habilidades críticas, maestros, es muy necesario para llegar de manera gradual a ese pensamiento crítico. Entonces vamos a enseñarlos a cuestionar estereotipos, prejuicios, narrativas, incluso hasta familiares o sociales o culturales, a través de análisis mediático sobre todo, y subrayo, respetuoso. Y vamos aquí a proponer tareas donde nuestros estudiantes analicen el impacto de la exclusión, el impacto de la discriminación en nuestra sociedad. Entonces, vamos a utilizar aquí estrategias dentro de nuestras metodologías para que ellos encuentren soluciones a posibles conflictos relacionados precisamente con este tema. Evaluación y reflexión constante, eso es muy importante porque vamos a fomentar la autoevaluación, la reflexión, la metacognición en nuestros estudiantes para que identifiquen, maestros, y sobre todo que cuestionen sus propios prejuicios. Y vamos a proponer actividades donde evalúen cómo las decisiones que tomamos pueden impactar en personas con experiencias, con formas de pensar, con formas de ser distintas a la nuestra. Vamos a involucrar a la comunidad precisamente en la promoción de la diversidad, en el pensamiento crítico dentro del marco de la nueva escuela mexicana, y vamos a fortalecer el vínculo entre la escuela y el entorno. Vamos aquí a realizar, bueno, les pongo varios ejemplos: organización de talleres y charlas comunitarias. Pues aquí vamos a invitar a nuestros educandos, a los líderes comunitarios, a los padres de familia, a organizar sesiones con activistas, ¿verdad? Que nos puedan traer algún taller para padres, los defensores de los derechos humanos para compartir experiencias, los talleres para las familias. Aquí podemos diseñar espacios para reflexionar sobre la importancia de la diversidad en el hogar, cómo son las prácticas de respeto y de inclusión en el hogar, cómo se dan los roles, hablando precisamente de este tema. Vamos a hacer también algunos talleres donde incluyamos a los abuelitos, que son personas que han vivido precisamente varias etapas en la historia y han visto la evolución en cuanto a la defensa y a la procuración de los derechos humanos, y quizás nos puedan hablar sobre cómo perciben ellos esa transición de políticas en cuanto a la procuración de los derechos de toda la diversidad. Eventos culturales, maestros y maestras, festivales multiculturales o culturales. Aquí podemos sacar un día temático, ¿verdad? Donde nuestros estudiantes quizás presenten danzas, la gastronomía, la música, las tradiciones culturales, pues de cierta zona representativa de México. Vamos a hacer exposiciones y ferias
Aquí podemos mostrar nuestros proyectos escolares donde se investigó previamente las diversidades culturales, lingüísticas, sociales de nuestra comunidad y de comunidades vecinas. Círculos de lectura, aquí podemos invitar a las familias a participar en lecturas de textos, pues que precisamente aborden temas sobre inclusión y sobre diversidad. Uso de plataformas digitales, maestros. Bueno, pues aquí podemos hacer campañas digitales para asesorar, dirigir a nuestros alumnos a visibilizar la importancia de la información para poder comprender a los demás, para poder saber los derechos que tenemos como seres humanos, para poder incluir, para saber qué es una inclusión, qué es una exclusión, qué es una integración. Y en esa procuración de la información, como seres informados, como seres críticos, vamos a hacer uso de la tecnología. Vinculación con otras instituciones locales. Bueno, aquí es muy importante que la escuela, de acuerdo a la problemática que identificó al inicio del ciclo escolar, haga una vinculación con instituciones locales, por ejemplo, el DIF municipal, la instancia de la mujer del ayuntamiento, la instancia de educación del ayuntamiento, la procuración del menor. Y vamos aquí también a procurar que participe la instancia de la mujer. Hay muchas instituciones que luego nos pueden asesorar, la Comisión Estatal de Derechos Humanos, pero aquí lo importante es buscar esa colaboración con organizaciones o instituciones, pero también las culturales. ¿Para qué? Para que se impartan cursos, talleres relacionados con temas de inclusión como lenguas indígenas, derechos humanos, esa igualdad de género, y vamos a incluir también a las autoridades locales como líderes comunitarios. ¿Por qué? Porque vamos a fomentar ese tejido comunitario para procurar el ejercicio de los derechos, pero también para informar a nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Y es así, maestros y maestras, como aprendimos algo más de esta cápsula del segundo rasgo del perfil de egreso de la nueva escuela mexicana, y recordemos que somos maestros que transforman vidas, que enseñan a valorar y respetar la diversidad y que es clave para la construcción de un México más inclusivo, más fuerte, más crítico y sobre todo más empático. Y no olvides, maestro y maestra, dejarme por aquí tu opinión en la cajita de los comentarios. Suscríbete, regálanos un like, darle clic a la campanita de notificaciones y sobre todo comparte con otro maestro que como tú y como yo creemos que la educación es la base para la transformación social ahí donde no está el maestro.